Ok, también nos encontramos en cabina con nuestro querido amigo de los jueves, periodista investigador Max Brannon, quien viene, por un lado, a hacernos una invitación a un evento, a una actividad, y por el otro, teníamos una pregunta pendiente, eh, y queríamos ver la parte conspirativa detrás de todo esto, y nos va a dar su respuesta corta, Max Brannon, que tiene que ver con esta votación que hubo para que Cataluña se independizara y las implicaciones. Pregunta que nos hacemos en Frecuencia Paranormal es porque esta y otras noticias de repente no nos llegan con tanta fluidez como otras. ¿De qué depende que conozcamos cierta parte del mundo a través de noticias, información, y hay otras partes que las tenemos como perdidas? Es decir, hay un tráfico de influencias para manejar y manipular la información. Es como con las guerras, de repente nos llegan las atrocidades que ha hecho tal grupo terrorista, pero nunca escuchamos las atrocidades que ha hecho el grupo contrario. Exacto. Entonces, no sé si en este caso de la independencia de Cataluña pasa algo similar, porque no sabemos nada. Buenas noches, Macrano, bienvenido a Frecuencia Paranormal. Buenas noches. Primero la invitación, porque obviamente me interesan más mis costillas que las de los catalanes, a pesar de que considero que son cristianísimas personas, y les deseo el mejor de los destinos posibles dentro de la locura que están escogiendo para sí mismos. La invitación es para el miércoles 19 de este mes, el mes de noviembre, al Hotel Plaza, situado sobre la primera calle Poniente en la colonia Escalón, entre la sala de exhibiciones de motores, motocicletas, Ineskis, Kawasaki y la casa de huéspedes Australia Guest House. Eso está antes de llegar a la Fuente de Beethoven. Vaya, para que se ubique mentalmente sobre la calle que pasa detrás de Galerías del Escalón, entendiendo por detrás la calle que pasa justo enfrente de la Embajada Francesa. Entonces, subiendo hacia la Fuente de Beethoven, van a llegar al Hotel Plaza Antiguo, que son hotelitos chiquitos, que son casas del Escalón, que las han botado y las han acondicionado para hoteles. Y ahí en el salón de conferencias pequeño voy a estar ofreciendo una charla de 7 a 8 y media de la noche. No se preocupen, no es que van a tener que oírme hora y media, me oirán una hora y habrá media hora abierta a preguntas y respuestas sobre el tema de la metaufología o metafísica del fenómeno ovni. Es decir, el fenómeno ovni examinado como una realidad inmaterial que puede proceder ya sea de Dios, de los demonios, de otro universo o de percepciones extrasensoriales de nuestra conciencia, que porque vivimos en una realidad tecnológica trata de darle imágenes tecnológicas a lo que tal vez son pulsiones de nuestro inconsciente. Voy a hacer el análisis a la luz de Jung y parangonándolo más que todo con los grandes místicos del medioevo católicos, sin excluir que otros místicos de otras tradiciones religiosas hayan podido ver algo parecido a ovnis. En relación a lo que me preguntabas de Cataluña y el silencio... Pero perdón que te interrumpa, igual quédate más tarde para volverlo a mencionar y vente mañana y lo repetimos para que la gente... A mí me parece más interesante y gracias por hacernos la invitación, por ahí estaremos. Sí. Así es que quédate y ahí más tarde lo volvemos a anunciar. Te pero ahora ver ahí. Claro, por ahí estaré. Y ahora cuéntanos Bueno, mira, el silencio de a Dios, que es la parte que nos debe interesar, porque la mayor parte de los que escuchan este programa no son ni españoles ni catalanes, y dicho sea de paso, para mí, para Max Brannon, los catalanes no son cosa aparte de España, son una parte de España, igual que lo son, por ejemplo, los valencianos, los vascos o los gallegos, pero hay algún sector de ellos que no se piensa así. La parte que nos debe importar es que el domingo pasado, o sea, antier, hubo este referéndum para ver si se independizaban o no, y los separatistas, o sea, los independentistas, penquearon por 80%. O sea, hubo un 80% de gente que acudió a urnas y votó por la separación de España. El referéndum transcurrió en perfecto orden, fue observado por organizaciones de izquierda de la Comunidad Europea, lamentablemente solo de izquierda, hubiera sido bueno que hubiera habido otras, de otras orientaciones. No hubo ninguna violencia ni nada por donde se pueda alegar hubo fraude. Sin embargo, Madrid no lo reconoce. ¿Por qué no lo reconoce? Porque alega el gobierno de su majestad, el rey que tanto nos ha ayudado aquí con nuestros terremotos, que no podían ellos llevar a cabo un referéndum para romper la vigencia de la Constitución en una parte del territorio sin haber recibido primero una autorización del Tribunal Supremo de España, que aquí sería la Corte Suprema. Y si dicha autorización se recibe, entonces ya podrían organizar otro referéndum que ese sí sería legal.
A lo que yo quiero llegar es a que España está a punto de partirse. La consecuencia que esto va a tener es que si el gobierno central de Madrid niega el permiso para hacer un referéndum de carácter legal, esta fue como la carta de presentación que hicieron los catalanes para decir, miren, existimos, pensamos diferentes de ustedes y nos queremos ir, pero si Madrid se niega, va a haber que emplear tropas para contener este movimiento. Y eso va a significar el inicio de una nueva guerra civil española. La guerra civil anterior dejó 1,5 millones de muertos y 4 millones de españoles que tuvieron que emigrar a América Latina, y la dictadura de Francisco Franco, que yo celebro porque me parece que fue un gobernante correctísimo, pero obviamente a la mitad de los españoles no les parece así, que duró 39 años. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Si esta separación se consuma, pronto, y cuando digo pronto quiero decir dentro de unos meses, 2, 3, 4, 5 meses, todo lo más, van a pedir su independencia los vascos por la vía pacífica, y la van a pedir los gallegos, que ahí también el movimiento separatista es fuerte, y la van a pedir los valencianos posiblemente para unirse a Cataluña porque la lengua es la misma. Lo que hay que preguntarse es de dónde viene toda esta corriente de movimientos separatistas en Europa, porque ya vimos una muestra que fracasó en Escocia, pero que fue suficientemente potente como para poner al gobierno de su británica majestad a temblar. Es muy sencillo, proviene de la inteligencia rusa. Es la manera como el gobierno ruso le está diciendo a la OTAN y a los Estados Unidos, dejen de estarnos chingando en Ucrania, en Moldavia, en Abjasia y en todo lo que eran países de nuestra periferia soviética, métanse en sus asuntos, y para demostrarles que sus asuntos pueden ser separatistas también, les montan estos experimentos pilotos en Europa. Lo que tú me preguntabas del silencio de medios obedece a esto. En la Primera Guerra Mundial, las grandes noticias y reportajes sobre la Primera Guerra Mundial no vinieron de agencias de prensa internacionales porque no existían todavía. Las grandes noticias así, vaya, la toma de Galípoli, la ofensiva de las Ardennes, de Verdún, todo eso venía de grandes reporteros internacionales que eran muy conocidos, eran los rockstar del momento, o como los futbolistas del Barça ahorita. Uno de ellos, por cierto, para la Primera Guerra Mundial, reportero de guerra, que luego se metió a soldado por patriotismo, fue Winston Churchill, cuando no tenía la gran timba. La timba la echó después de la guerra, pero fue un reportero de guerra muy audaz. Él cubrió todas las ofensivas británicas en África, principalmente en el África Negra, y fue tomado prisionero por los alemanes y se escapó 3 veces. Eso te dice si los alemanes no eran considerados con sus prisioneros, porque yo a la segunda lo fusilo, y no fue así. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ya vísperas de la Segunda Guerra Mundial, antes de recibir el ataque de Pearl Harbor, los Estados Unidos y los gobiernos europeos en el exilio, que habían huido del empuje alemán e italiano en Europa y que se habían refugiado en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, vieron la necesidad de no descansar en reporteros de guerra individual. ¿Por qué? Porque las simpatías estaban muy divididas. Créanlo ustedes o no, la mitad de los intelectuales del mundo en aquel momento simpatizaba con el eje, ya fuera con los fascistas italianos, con los nazis o con los japoneses. Entonces no podían descansar en ellos. Entonces crearon grandes corporaciones de prensa para servir noticias ya prefabricadas y elaboradas por los organismos de inteligencia militar. Esas agencias son las que actualmente conocemos, AFP, UPI, United Press, todas las de ahora. Okay, ¿por qué? Porque ganaron los aliados y las agencias quedaron. No quiere decir que les están pasando pisto constantemente. Ellas normalmente en tiempo de paz tienen que descansar realmente en estar sirviendo noticias llamativas y originales. Pero sí se presentan conflictos que de alguna manera interesan a la OTAN, que es como se llaman los aliados ahora, se encargan estas agencias de tender ley mordaza. Una ley mordaza que no depende de nuestro gobierno. Sí hay también ley mordaza en El Salvador, y quiero hacer la reflexión para que se corrija ese desaguisado por parte de nuestros mismos medios, sobre todo los de prensa escrita de la mañana, porque piensan los dueños de estos medios que callando lo que pasó en Cataluña o en otros lugares sirven bien a la derecha salvadoreña. Infórmense mejor. Un montón de partidos y coaliciones políticas de las que optaron por la separación de Cataluña son de derecha, pero de derechas localistas que no quieren saber nada con el gobierno monárquico porque son republicanos, y otro montón son de izquierda, o sea que es un movimiento interpartidario. Es bueno que se sepan las noticias de todos lados, convengan o no a un bando, porque después son las guerras mundiales, las guerras civiles en naciones importantes, y a Max Brano y a Mauricio Resto López y a otro botón de analistas nos toca tirarnos media hora explicando por qué empezó todo, porque nos quieren servir constantemente noticias solo de México, Panamá, Colombia, Cuba, El Salvador y las maras. Por favor, el mundo es más grande que eso.
Gracias, Max. Bueno, vamos a tirar de una sola vez la pausa comercial, Mauricio, para quedar de lleno, para que la gente te escriba y te contacte para poder leer.